atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Y aquí esta porción nos está explicando que estos jóvenes salieron de aquella ciudad y se pusieron a burlarse de Eliseo. Y de esto sale el tema que había puesto en la predicación, que tiene que ver con el tema de esta noche, que es velar. Pues el tema que yo puse es velar, que no estemos en contra un hijo de Dios. Aleluya. Y antes de seguir con esto, tenemos que desglosar ese título para saber, entender exactamente en qué nos estamos metiendo. Velar, ¿qué significa velar? Aleluya. Velar significa observar una cosa con atención, significando que nosotros tenemos que tener atención, prestar atención. El estar en contra de una persona significa poner algo en contra de otra cosa para entorpecer o impedir su efecto. Aleluya. Así que lo que estamos viendo aquí es que nosotros tenemos que velar con atención, que nosotros no estamos impidiendo. Y un hijo de Dios significa una persona que tiene una relación directa e íntima con la naturaleza propia de Dios. Con todos estos significados revelados, el título significa: hay que prestar atención, que no estemos impidiendo o faltando el respeto a un hijo de Dios. Ahora, en esta porción de la palabra, el hombre en que esos jóvenes estaban burlándose era Eliseo, un profeta de Dios que había salido de aquella ciudad, como pasó en el capítulo, y unos muchachos salieron para burlarse de él, y él, mirando atrás, los maldijo, y 2 osos salieron y los despedazaron a ellos. Y escuchando eso, uno puede decir: wow, pero benditos son jóvenes, por solo eso vinieron osos desde el monte y los despedazaron a todos. Aleluya. Pero la cosa es que hay que pensar más profundo que eso. Uno no se puede quedar en solo eso, en el borde del mar, lo que todo el mundo ve. Porque mientras más profundo uno va dentro del mar, menos gente ven los detalles. Gloria a Dios, aleluya. Y estos jóvenes, en la superficie se puede ver: wow, pero qué castigo más fuerte para unos jóvenes. Pero es que estos jóvenes no tenían excusa, porque la Biblia dice que no tomará a nadie por inocente, como dice en Apocalipsis 13, verso 16. 13:16, que dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y eso explica que todos vamos a ser juzgados en un momento, en el final. Y con estos jóvenes, nosotros hay que mirar más profundo que eso. Y lo que se encuentra lo más profundo de estos versos es que se puede suponer que el burlarse de los profetas era algo que estos jóvenes ya tenían por costumbre, que ya lo tenían ya de costumbre, repetidamente burlándose de profetas que salían, que insultaban, que ellos hacían cuanta cosa tenían en la mano para echarlos de la ciudad. Como en este caso era por lo calvo que era Eliseo. Si el insulto contra Eliseo fuera el primero en que esos jóvenes habían hecho, inclinándose naturalmente hacia el mal, es probable que no hubiesen sido castigados de una forma tan severa. Pero el hacer escarneo, significando burla, que se lleva a cabo con el objetivo de avergonzar o humillar a alguien,
alguien burlándose de sus profetas se lleva consecuencias. Aleluya. Como pasó en 2 de Crónicas 36, versículo 16, que dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Santo. Y Dios es un hombre que es lento para la ira. Y aquí, con esto basta en reconocer que la burla de estos jóvenes aparece abiertamente el sentido impío, significando que no sentían compasión o piedad. Con esto también explicaría el razonamiento de por qué Elías los maldició, que era para vengar el nombre de Dios. Y el Señor llevó a cabo esta maldición para castigar en esos jóvenes los pecados de los padres, para causar temor santo ante su santa majestad en la ciudad. A esos jóvenes, para acarrear una muerte tan severa, se les vio haber advertido a ellos y a sus padres debiendo ser su ejemplo, y los jóvenes siendo sus hijos debieron obedecer a sus padres si ellos se los habían advertido. Y si no fueron sus padres que se los habían advertido, debió ser por otra persona, que Dios usando a otra persona para advertirle que no se podía burlarse de un profeta de Dios. En la palabra podemos ver que Dios no reprocha la maldición. Él no dice no, él rapidito cuando él los maldició trajo los osos para que los despedazara. No había ningún reprocho de él, significando que ya esos jóvenes tenían algo, que ya esos jóvenes ya estaban en la ira de Dios para que Dios hiciera una cosa así. Aleluya. Para que en el final ese pueblo tuviera temor de Dios. Santo. Para que respetaran a sus profetas. Aleluya. Mucha gente dice que Dios no es capaz de hacer cosas así. Pero mira, Dios ha destruido ciudades, Dios ha matado mucha gente por causa que se han burlado de sus profetas, por causa que no estaban obedeciendo a Él, por muchas cosas. Y tú sabes lo que Dios hace primero, Él advierte. Él no hace las cosas así porque sí, Él advierte primero, significando que esos jóvenes ya habían sido advertidos de no hacer esas cosas. Aleluya. Y esos jóvenes no hicieron caso. Santo. Dios se enoja de los que hablan contra sus profetas, y tarde o temprano Dios los castigará. Así, es tanto así que Dios no tolera completamente la blasfema contra el Espíritu Santo. Como dice en Mateo 12, versículo 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que habla contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Un ejemplo de unas personas que pecaron de esta forma fueron los fariseos en Mateo, que hablaban contra Jesús, significando aplicar hechos o cualidades a una persona o una cosa, a veces sin fundamento ninguno. Aleluya. Ellos habían atribuido las obras del Espíritu Santo por cuyo poder Jesús obraba sus milagros, y ellos lo atribuían al diablo, que Jesús estaba usando al mal para reprender a los demonios. Y después Jesús le reprendió diciendo, pero Satanás no puede sacar a él mismo. Aleluya. Esto no implica
que el hablar contra el Espíritu Santo sea peor que hablar contra el Padre o contra el Hijo. La razón por qué este pecado no es perdonado y la persona es rechazada para siempre es porque el que comete dicho pecado se deja voluntariamente a sí mismo de la disposición necesaria Aleluya. de recibir el Gloria a perdón Dios. divino. La persona que desea y comete este pecado no tiene a Cristo en su vida. Aleluya. Cristo nos da el dominio propio que nos ayuda a controlarnos, Aleluya. significando que estos jóvenes tampoco tenían Cristo en su vida, porque si ellos supieran mejor de lo que ellos estaban metiendo, no se hubieran estado burlándose del profeta, sabiendo muy bien que un día Dios lo iba a reprender. Santo. Burlándose de Aleluya. cualquier manera no es un fruto del Espíritu, Aleluya. más bien del mal. Gloria Como a hay Dios. hijos de Dios, así también hay hijos del diablo. Aleluya. Como hay frutos buenos, así también hay frutos malos. Obras de la carne y obras del Espíritu. Aleluya. En Gálatas 5, 19 al 24 habla de las obras carnales y de las espirituales. Vive Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Aleluya. Hay que prestar mucha atención a esa palabrita ahí. Y cosas semejantes, significando que Aleluya. hay más Aleluya. allá. Que el apóstol Señor. Pablo ha hablado y las otras porciones de la Biblia han hablado. Aleluya. Poder, aleluya. Acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, Aleluya. que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son obras de la carne y del Espíritu. Y una manifestación de la carne aquí se debe de mencionar que es la homicida. Homicida significa muerte causada por una persona. Pero mira este Aleluya. contexto en este Aleluya. verso que está en Primera de Juan 3:15, que dice: todo aquel que aborrece a su hermano es Aleluya. homicida. Y Santo sabéis Jesús. que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aleluya. Ahora, yo dije que homicida significaba una muerte causada por una persona. Pero en este verso dice que si tú aborreces a tu hermano, eres homicida. Aleluya. Significando que por burlarte de esa persona, por tener rechazo, un afecto de menor magnitud a esa persona, estás matando a esa persona emocional y espiritualmente. Aleluya. Que tú ni siquiera no Aleluya. tan solo con burlarte puedes lastimar a la persona. Sigue Jesús. Gloria a Dios. Un verso que se relaciona con burlarse y la profanidad se encuentra en Efesios 4:29, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria Aleluya. edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras corrompidas salen del corazón y de una mente corrompida. La palabra dice que nosotros, como hijos de Dios, tenemos el dominio propio, significando que podemos controlar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos nos controlen a nosotros. Sigue Jesús. Gente que dice malas palabras y otras cosas que no son agradables a Dios, no pueden soportarse y lo transmiten al exterior por la boca. La corrupción dentro. Por eso Aleluya. dice que de corazón habla la boca. Aleluya. La conversación corrompida no es solo decir malas palabras,
sino todo lo que pueda causar daño al prójimo. Quejas, calumnias, expresiones de envidia y resentimiento contra otro hermano son críticas destructivas que no tienen fundamento para nadie. Aleluya. Hablando cosas así de otro hermano, Aleluya. hablando de bochinche a otro hermano, no hay fundamento Gloria a para Dios. nadie. Aleluya. Ahora, lo triste es que siempre va a haber personas así. Pero para los mensajeros de Dios y para el deleite de todos nosotros hay esta palabra. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto nos deja entender que Dios tiene todo bajo control, que Dios nos protege y peleará por nosotros, nos dará las fuerzas para seguir en el camino correcto y Dios se encargará de lo que está estorbando. La Biblia dice en Mateo 10:15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, significando que para esa gente que se burlan de otro, que hacen todas estas cosas que dice la Biblia, que son obras de la carne y no del espíritu, significa que Dios, que el castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable. Y ustedes saben lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Aleluya. Esas ciudades fueron quemadas con fuego y azufre. Aleluya. Y la Biblia dice que el castigo de ellos sería más tolerable. Aleluya. Y fuego y azufre, eso duele. Aleluya. Y Gloria a también Dios. en Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia o que ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Y qué cosa que desde el principio lo hemos escuchado y todavía tenemos problemas con eso. Aleluya. Con amando a nuestro hermano. Qué cosa Gloria. que nosotros estamos escuchando desde el principio, tanta gente que lo predican y esa misma gente no vive en esa palabra amando a su hermano. Aleluya. Se van por atrás de las espaldas de ellos y mira, tú sabes que el pastor y esto. Mira, y este hermano y esto. Que Gloria a no se Dios, puede, no se aleluya. puede hacer una cosa así, eso es malo delante de Dios. Aleluya. Dice que todo el que no hace justicia. Estos jóvenes están haciendo justicia. Aleluya. Estos jóvenes están amando a su hermano, al profeta que ayudó a su ciudad. No están haciendo nada de eso. Eliseo había ayudado a la ciudad de ellos, restaurando el agua y que la tierra de ellos sea fértil. Y después estos jóvenes vinieron a burlarse de él, que eso también puede declararse como una razón por qué Dios envió y no reprochó también cuando Eliseo le había maldecido a sus jóvenes. Porque después de un milagro que ocurrió en la tierra de ellos, después ellos burlándose del profeta que Dios usó para hacer eso posible. Que ahora ellos podían comer bien, podían beber agua bien. Aleluya. Y ellos vienen y se burlan de él. Eso no es de Dios. Gloria a Dios. Santo. Amén. Y de esta palabra lo que se puede sacar es que hay que velar muy bien de que no Aleluya. estemos en contra de un hermano, que no Santo. estemos en contra de los pastores, que no estemos en contra de Dios, no en contra con nadie. Aleluya. Porque sin la santidad, sin nosotros amarnos unos a los otros, no vamos a llegar al cielo. Gloria a Mucha Dios. gente piensa que por la vestidura, porque me veo bonita, porque leo mucho la Biblia, porque sé mucho, piensa que se van al cielo cuando no es así. Aleluya. Piensa que por sus dones van a ser salvos, pero no es así. Santo eres Jesús.
también la Biblia dice que nosotros debemos ser como niños, Aleluya. pero no niños fluctuantes. Gloria a Dios. En la forma en que nosotros no podemos ser llevados por cualquier viento. No podemos ser como estos jóvenes que se estaban burlando del profeta. Amén. Nosotros debemos ser maduros en el evangelio. Aleluya. Estos eran jóvenes. Nosotros no debemos actuar como nenes chiquitos Gloria a que se Dios. están burlando de la gente y de todo el mundo. Nosotros debemos ser maduros, capaces de entender que eso no está bien. Amén. Y mientras el niño crezca va a entender eso. Pero qué triste que muchos adultos no entienden eso, siendo adultos, estando muchos años en el evangelio y están por detrás de la espalda hablando de los demás, cuando eso no debe ser así. Hay que Santo. velar con quién nosotros estábamos hablando, con quién nosotros estamos de quién nosotros estamos hablando, porque nosotros hablando de un profeta, de un pastor, de un hermano de la iglesia, va a haber consecuencias Aleluya. serias, porque Dios protege a esas personas, Dios nos protege. Y Dios no va a tomar eso ligeramente, lo va a tomar bien fuerte. Y Aleluya. Dios puede ser que al tiempo no pase nada, pero después Dios va a alcanzar, Dios te da el hilo. Es como un pescador, el pescador le da el hilo, pero después cuando lo jala, ahí no va a haber escapatoria, no va a haber remedio. Lo van a sacar, lo van a comer. Santo. Aleluya. Alaba a Dios. Y hasta aquí es mi parte, que Dios les bendiga. Amén. Poderoso. Aleluya.